Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten, edición Navidad. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Vamos a ver esta puerta. Si no sabes de lo que te estoy hablando, por aquí arriba te dejo la tarjeta al vídeo donde explico todo sobre el calendario de Adviento de recetas de la City Sin Gluten. Abramos la puerta. Necesitaremos 250 ml de leche o bebida vegetal, una cucharada de azúcar o el edulcorante que quieras. Mezclamos muy bien y le vamos a agregar 7 gramos de levadura seca de panadero o de pan. Dejamos reposar unos 30 minutos aproximadamente. Ahora vamos a mezclar nuestras harinas. Necesitamos 260 gramos de almidón de maíz o maicena, a la cual le agregamos 60 gramos de harina de arroz y 2 cucharadas de harina de garbanzo. Las sustituciones en la caja de información. Media cucharadita de polvo de hornear, esto es opcional. Una cucharadita más media de goma Santana. Le agregaremos 80 gramos de azúcar morena o el edulcorante de elección. Y así tenemos preparada nuestra mezcla básica de harina para preparar panetones. Sin gluten, por supuesto. Por aquí arriba te sale una tarjeta a la receta de una sola masa, 3 panes diferentes. Clicas sobre ella y te lleva directamente. Mientras crece la levadura, vamos a rallar un poco de chocolate blanco rallado. Bueno, chocolate blanco. Como 50 gramos. Una vez que haya crecido la levadura, se la agregamos sobre las masas. Y le agregamos 50 mililitros de jugo de naranja. Yo le agrego jugo de naranja porque no me gusta la esencia de azahar, pero tú puedes agregarle esencia de azahar. Por supuesto, es menos de 50 mililitros, la que quieras. También yo le agrego una cucharada de brandy o ron, porque me gusta el sabor que deja en la masa. Pero esto es opcional. Puedes agregarle vainilla, qué sé yo. Media taza de puré de patatas. En esta receta no he utilizado almidón de yuca o mandioca y en cambio he utilizado puré de patata machacada. Agregamos 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, si tu ambiente no está helado. El mío estaba helado y tuve que sacarlo casi que todo el día la mantequilla. Luego la amaso un poco con las manos para calentarla con mis manos y la integro con el resto de la masa. La mantequilla se puede reemplazar por 4 cucharadas de aceite. Y esta es la textura que tiene que tener la masa, así, como una masa bastante espesa de tarta, algo así. Ahora lo que hacemos es agregar como unos 50 gramos, 25 gramos por abajo y 25 por arriba de harina de arroz. ¿Por qué? Porque vamos a verter nuestra masa sobre el papel de cocina. Ahora, puedes hacer este paso o puedes ahorrarte ese paso y colocarle las pepitas de chocolate, que es lo que voy a hacer ahora, mezclada como si fuera una masa de galleta. Pero, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque al hacerlo así, las pepitas de chocolate quedan mejor integradas. Bueno, ponemos la masa y la estiramos así como has visto. Le vamos a echar el chocolate blanco rallado que hemos rallado anteriormente. Por cierto, un saludo a Jonathan Gómez, quien fue el que me preguntó si podía hacer esta receta, que es de originalmente el canal Recetas que Funcionan. 70 gramos de trozos de chocolate negro. Así que he ido a ver el canal y bueno, me encantó, me enamoré de este panetón. Pero como siempre he tenido que adaptar un montón de cosas y cambiar un montón de cosas, aunque tiene tics como estos del chocolate, que está genial.
Ahora, si se te hace muy complicado porque la masa es demasiado líquida, haces como te dije anteriormente. Echas los trocitos de chocolate y lo mezclas como si estuvieras mezclando en la masa de las galletas. Miren, ahora vamos a hacer esto. Enrollamos. Esto hará que todos los trozos de chocolate queden bien distribuidos en todo el panetón. Así, con mucho cuidado y con la ayuda de harina de arroz. No te preocupes si se pega porque se va a pegar muchísimo. Recoge los pedacitos y los vuelves a juntar. Nos echamos un poquitín de aceite en las manos. Esto lo aprendí haciendo las múltiples veces que hice la masa del panetón. Bueno, el panetón. Luego les explico por qué hice muchas veces este panetón. Bueno, aprendí esto del truco de llenarnos las manos de aceite porque hace que quede y echarle el aceite y formar la bola con el aceite porque nos ayuda a manejar la masa y también queda más liso por arriba. Yo le voy a agregar otras pepitas de chocolate por arriba porque me gusta con mucho chocolate. Si a ti te gusta con menos chocolate, pues le echas menos chocolate. Eso sí, los trozos de chocolate tienen que ser grandes porque si no se desaparecen en la masa. Vamos a dejar reposar tapado en un lugar cálido. Yo hago el truco del horno. Unas 2 o 3 horas. Depende de la temperatura del ambiente. Yo hago el truco del horno, que enciendo el horno a 50 grados, luego lo apago y dejo crecer el panetón. Y así ha crecido. ¿Por qué? Porque yo estoy ahora en invierno. Voy a pintar por arriba con leche, pero puedes hacerlo con bebida vegetal o con un poco de agua. Hacemos 2 cortes. Esto evitará que se rompa por los lados. Sobre todo la masa sin gluten que se tiende a romper por todos lados. Y si no, que me lo digan a mí, que en esta receta que te sale aquí arriba de empanada, se me rompió toda la parte de arriba, se me hizo grietas. Horneamos 180 grados, calor arriba y abajo, 40 minutos. La rejilla la ponemos en la parte de abajo del horno si tenemos calor arriba y abajo. Si tenemos solamente de calor de abajo, la ponemos la rejilla en el medio. Inmediatamente ha salido, cubrimos. Y como estoy haciendo aquí, volteamos el panetone. Si tienes los palitos de panetone, perfecto. Yo no los tenía y bueno, he hecho este truco. Ahora, como ves, dice el número 1. Es porque este fue el primer panetón que grabé. Pero por problemas que tuve con la cámara se me borró todo el material. Y solo me quedó esta imagen que ves ahora. La parte final, donde muestro cómo está la miga, cómo es por dentro y todo, que quedó espectacular. Pero lo he tenido que volver a grabar todo. Que es la grabación que has visto. La elaboración que has visto ahora es el panetón número 2 que he hecho y que he grabado por segunda vez. Y te lo voy a mostrar a continuación. Y bueno, al día siguiente, el panetón número 2. Quedó también espectacular. Seguí la misma receta, obviamente. Lo único que terminé muy tarde de grabar, así que lo terminé picando al día siguiente. Ya estaba bastante frío, pero mejor así vemos cómo es el panetón cuando se enfría. Todavía seguía bastante suave. Bueno, seguía suave. Pero si lo quieres, pero con el paso de las horas y el tiempo, se endurece un poco. Pero le das un toque de calor y se vuelve a poner suave. ¿Cómo lo conservamos? En una bolsa en plástico bien envuelto. En un envase si se puede. Podemos meterlo en la nevera, pero cuando vayamos a consumir, un toque de calor. Y queda así de blando. Delicioso. Espero que les haya gustado. Y hasta aquí este vídeo. Espero que les guste. Si es así, dame un me gusta. Comparte con alguien que sientas que le puede ser de utilidad este calendario de recetas. Y bueno, déjame tu opinión. Quiero saberlo. Quiero saber qué te ha parecido. Nos vemos mañana para la próxima receta.